Bueno, vamos a hablar con quienes saben un poco a propósito de una de las noticias de la semana que tiene que ver con el incremento de la inflación en un 5,9% para septiembre. Y están con nosotros, bueno, Claudio Boada, gracias Claudio por venir, que es de la Unión de Usuarios y Consumidores, Iván Kachanowski, que es economista, y también Lucas Gobo, también economista. Gracias a los tres por venir. Bueno, a ver, inflación primero, porque le podemos entrar por todos los costados. A los consumidores nos afecta, claramente, y a nivel de profesionales de la materia económica, ¿cómo seguimos con esto? ¿Quién empieza, Claudio? Dale. Sí, realmente la inflación, por más de lo que diga Macri, de los planteos que hacen los debates o en esta gira que está haciendo, gira proselitista, la verdad que el gobierno no ha tomado ninguna medida que beneficie a los usuarios y los consumidores. Vos fijate que hay una inflación reprimida porque los índices de precios mayoristas son mayores que los índices de precios al consumidor. Hay una inflación diferida, difirieron aumentos de tarifas, parte del tarifazo para diciembre, enero. Que lo vamos a pagar después. Exactamente, Gas, parte ejemplo. de la boleta va para después, pero también el aumento que en esa secuencia se tenía que aplicar en esta fecha, también la pasaron para después. Y hay esta reducción del IVA que en algunos alimentos que no nos llegó a los consumidores porque nosotros no las percibimos en los negocios, porque alguien de la cadena se quedó, algunos dijeron, bueno, esto vino a frenar lo que hubiera sido el aumento de esos precios en caso de por el traslado de la devaluación. ¿Cuándo ¿no? se restablezca el IVA? ¿Cuándo se restablezca? Porque ahí va a pasar lo de siempre. Automáticamente ¿Alguien se quedó con la guita de vuelta? Porque Sí. la verdad que uno vas al supermercado, vas a la góndola y no notás ese Por otro 20%. lado, sí. Y cuando venga y se restablezca, porque además hay un conflicto judicial con las provincias enorme, en algún momento se va a normalizar y ahí vamos a ver de vuelta un hachazo del 20% sobre los productos. Sobre los productos, porque por otro lado, el gobierno nacional propone hacer un sacrificio fiscal en favor de los consumidores. No tienen las herramientas para que se beneficie realmente el consumidor y el que paga el costo de ese sacrificio fiscal son las provincias. Es todo muy diabólico, muy. Así que los consumidores, yo creo que nosotros estamos esperanzados o esperando, la mayoría de la gente, todos los dicen, te lo dicen en la calle, esperando a ver qué pasa con el resultado de las elecciones y una nueva gestión que cambie la visión de la política económica, ¿no? Iván. Bueno, claramente la inflación es una tragedia en Argentina, histórica, digamos, viene pasando hace muchos años, y no creo que Argentina lo logre solucionar mientras no se tome en serio la reducción del déficit fiscal, digamos. Cuando el déficit fiscal es tan estructural de tantos años, lo que va a tener es esta consecuencia inflacionaria. Déficit fiscal primario, déficit fiscal global, ¿de qué estamos hablando? Dadas las circunstancias, empecemos por el primario, digamos, no vas a poder eliminar el déficit de entrada, ¿no? Pero lo ideal sería pensar en el total, porque el déficit total incluye los pagos de intereses, es como que yo me esté financiando con tarjeta de crédito, eso algún momento lo voy a tener que pagar, tarde o temprano. Entonces, tenés que apuntar a reducir el déficit. Los países normales tienen años de superávit, años de déficit y se van autofinanciando. Pero cuando vos mirás la historia argentina, solo un solo periodo de 2003 a 2007 de superávit fiscal. Después nunca más hubo superávit fiscal. Y solamente la inflación tiene que ver con un tema de déficit, porque, a ver, también se pensó que era una cuestión de expansión monetaria, se pusieron tasas por las nubes y la inflación no para de crecer. No hay otros factores que juegan, no hay concentración económica, porque si no parecería que es un solo problema. Y si fuera tan sencillo ya lo hubiéramos solucionado. Es un solo problema, es el exceso de oferta sobre demanda. No es simplemente que suba la oferta, es que suba más de lo que sube la demanda. Cuando la demanda no acompaña, entonces ese excedente monetario es lo que te genera la inflación. No creo que sea algo multicausal, es algo que se discute para mí en Argentina, y de hecho si fuera multicausal, ¿por qué en la convertibilidad no tuvimos inflación? Si no se podía emitir. ¿Estás de acuerdo, Lucas? No, para nada. Ese pensamiento es el que nos llevó a la actualidad que estamos viviendo hoy en día. Digo, la inflación actual es la demostración del fracaso nuevamente del neoliberalismo en la Argentina. Ese pensamiento es el que también aplicó Martínez de Oz después del 76, que llevó a la tablita de Martínez de Oz, a la famosa tablita, que por cuestiones de inflación inercial generó que la tablita falle. Actualmente, desde octubre del año pasado, la base monetaria se cuenta estable. 1,3 billones de pesos. Sí, pero eso también. Sin embargo, perdón, déjame terminar. Dale. Sin embargo, la realidad es que los índices de inflación no paran de aumentar. Hoy estamos en la inflación más alta en los últimos 28 años, de 1991. Ahora, entonces,
digo, hay una realidad acá. La Argentina está atravesando por un proceso que ya repitió en su historia, y lo que está pasando hoy es que hay muchos economistas que tratan de correr por derecha a este gobierno, diciendo, no, en realidad lo que sucedió fue que este gobierno no aplicó las políticas liberales que tendrá que haber aplicado. ¿Qué es? Traducido en otras palabras, es el ajuste tendrá que haber sido mayor, el déficit fiscal se tendrá que haber acabado ajustando más, devaluando más si era necesario para generar competitividad y distribuir riquezas, como decía vos inicialmente, regresivamente. ¿Por qué? ¿Qué dice la teoría neoliberal? Que para que una economía crezca tiene que haber ahorro, porque el ahorro es igual a la inversión. Una vez que se crece después, corregime si estoy equivocado, una vez que se crece, esa inversión que genera mayor producción, genera mayor puestos de empleo, derrama, el famoso derrame. Sí. Ahora, eso nunca Estamos todos termina... con los vasitos de abajo. Exacto. Así. Sí. Ahora Había nunca una termina de gota. suceder. Parece que hay una aspiradora arriba que termina llevándose todo y nunca se termina de ver el Claramente, Ese es mi punto, claramente, perdón, Dale. pero tengo que contestar. Digamos, Dale. todos esos años que mencionaron, siempre hubo déficit fiscal. Entonces, el neoliberalismo, primero que no sé lo que es el neoliberalismo, es siempre muy complicado de definir, no sé a qué se refieren con eso, pero Esto. si querés, no, esto, bueno. es que esto para mí no es neoliberalismo, Bueno, porque el pero déficit no bajó. es lo más. O sea, el primer punto es que el déficit es equilibrio fiscal. Ajá. ¿Cuándo tuvimos equilibrio fiscal? Que fue el primer punto. Y después, obviamente, cuando vos frenás la oferta monetaria, sabés muy bien, supongo, que tiene lags, no es automática la baja de inflación. Entonces, repito, si fueran otras causas, ¿por qué cuando estuvo la convertibilidad, que no hubo emisión, no hubo inflación? ¿Clau? Sí, la verdad que coincido con Lucas, yo en el sentido, bueno, vos bien sabés que yo no soy economista, soy abogado. Ajá. Y dirijo lo que tenemos un manejo en lo que sufre y siente el consumidor. Realmente limitar el déficit fiscal es bajar las jubilaciones, es quitarle los medicamentos a los abuelos, porque no se va a buscar Subsidios. Hemos tenido un incremento de tarifa que... ¿no? es reducción de los subsidios de aquellos Transporte, sectores también. que no llegan a pagarlos, es lo que pasa en este momento en Latinoamérica, el aumento del transporte de una forma exponencial donde la gente no puede tomar ni un vehículo. Entonces, ¿quién sufre todo eso? Lo sufre los más pobres, lo sufren los indigentes. Creo que si eso es reducir el déficit fiscal, yo no estoy de acuerdo. Y Pero, algo sobre sí. la teoría del derrame. Dale. La teoría del derrame dice que cuando los de arriba ganan mucho, Sí. cae y llega a los de abajo. Sí. Bueno, la verdad que los de arriba lo que hacen es construyen cada vez barreras más altas. No existe el Ahí derrame. quería ir un poco y le No digo a existe Iván el y derrame. después... Claro. No recibimos. ¿Por qué? Porque crecen, se llevan su plata afuera, paraísos afuera. fiscales, ¿no? Exactamente. Además, Entonces, la fuga aquí ha sido enorme, Iván, y me gustaría, a ver, y también que participe Lucas, por supuesto, de esto. A ver, ¿quién va a pagar este enorme endeudamiento en el próximo gobierno? En los últimos discursos de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que esto hay que revisarlo porque se ha fugado una enorme cantidad de dinero. El préstamo del Fondo Monetario Internacional, que ahora está congelado por la incapacidad de este gobierno claramente para ejecutarlo, se fue. La plata vino, la plata se fue y la deuda quedó. ¿Es justo seguir ajustando por una cuestión de déficit fiscal sobre aquellos sectores más desprotegidos que se han empobrecido, que perdieron el laburo, cuando hay una concentración y una regresión enorme del ingreso? Claramente hubo una mala praxis ahí. A mí me parece que una cosa es endeudarse para hacer reformas y otra cosa es endeudarse para seguir financiando un gasto que no podés cubrir. Y lo que hicimos es eso, es endeudarnos para cubrir un gasto que no estamos pudiendo cubrir. El déficit fiscal primario del que tanto habla este gobierno, heredado, si querés, del 2015 fue 3,5. En el 2016 se fue a 4,2. En el 2017 se fue a 3,8. Entonces, esto del gradualismo no fue tan gradualismo. Entonces, si realmente hubiera habido gradualismo, entonces vos estás tomando la deuda para reducir el déficit fiscal, que es el punto de estos gobiernos neoliberales que ustedes mencionan, que no es lo que pasó. Decís tipo Melconian, boludeaste 2 años, ¿no? Me estás diciendo un poco la de Es que Melconian un cuando poco fue el palo. digamos, 2 años y tu déficit sube, estuviste especulando con que iba a entrar más deuda. Lucas. Yo lo que creo que hay que terminar en la Argentina es con el dogmatismo. Lamentablemente, el neoliberalismo aplica siempre las mismas políticas en los países en desarrollo en cualquier momento por el que esté atravesando el país. Digo, si la economía está en crisis, se aplica lo mismo. Si la economía está creciendo, se aplica la misma política. Hay que ser pragmáticos y eso es lo que creo que le falta a este gobierno. Digo, el librito que ellos tienen es: hay que abrir la economía, hay que ajustar, hay que bajar los salarios en dólares para que haya más inversiones, porque así hay que flexibilizar el trabajo. Siempre hicieron lo mismo. Cavallo era el niño estrella del Consenso de Washington, del neoliberalismo o el liberalismo, como lo quiera llamar.
Y así todo, los resultados fueron los mismos que se están viendo hoy en día. Hace poco mostraban un poco lo que está pasando en Chile, después también lo que está pasando en Ecuador. Eso es producto también de las políticas neoliberales. Pero Iván dice que esto no es neoliberalismo. Es que no se cumplió el consenso de Washington, ese es el punto. El consenso de Washington lo primero que te dice es disciplina fiscal. ¿Cuándo hubo disciplina fiscal? Bueno, inclusive vos recién hablaste del déficit fiscal primario, que es cierto que subió en los primeros años, después sí empezó a bajar el déficit primario. 2018, En 2018, tarde. Bueno, exacto. entonces, vale, si vos llegás tarde... Bueno, bajó el déficit primario, que es supuestamente el que crea inflación. Nunca un equilibrio, Es el que crea nunca un equilibrio. Disculpame, la media de déficit fiscal en el mundo es del 2% de PBI. Alterado la con media, superávit. La media del PBI. La media nadie actual. tiene 70 años de déficit pero fiscal. Si vos tenés una media en el mundo de 2% de déficit fiscal por PBI y acá estás exigiendo un Sacá superávit la media de fiscal, Argentina. digo, Sacá la media de ningún Argentina. otro país tiene un déficit de una inflación del 60%. Entonces acá hay otro Bueno, motivo. Está claro, digo, Estados Unidos no tiene... Ahí Perdón. voy, pero sí, dale, cerrame la idea. hay una cuestión acá. Hoy la inflación está llegando, va a llegar a fin de año de punta a punta cercana al 60%. No hay ningún otro país en el mundo que tenga este nivel de inflación, inclusive después de la evaluación de agosto se vio cómo se incrementó Sí. la inflación. Eso claramente tiene No un hay otro pass-through, país como en se el- llama la economía, del tipo de cambio a los precios. No puede decir él que no hay un pasaje a los precios de la devaluación. Pregunta puntual para los dos, Yo no más niego que nada eso, por... Igual. ¿Por qué? No, que hay un pasaje de precios por la evaluación del tipo de cambio, eso estoy de acuerdo. Sí. Pero esa media de 2%... Ahora me voy a meter en el tipo de cambio. Sacá la media del déficit fiscal de Argentina y por eso tenés la inflación Pero- que tenés más ahora arriba yo- del Pregunta puntual, ¿hay riesgo de hiperinflación? Porque estamos en un límite que ya es altamente preocupante, ¿no? Hablar de un 60% es prácticamente una locura. No es mi escenario principal, pero no la podés descartar, pero no es mi escenario principal. No, yo no. Yo creo que si se toman las políticas necesarias para revertir esta situación, no va a ser. No es clara la necesidad de llegar a una hiperinflación. Yo creo que lo que hay que lograr hoy en día es, sobre todo con el recambio de gobierno y cuando se aplican nuevas políticas económicas, es un gobierno que intente generar nuevamente confianza en la moneda local, que se especifiquen los ahorros, que se especifiquen... Digo, no de forma obligatoria, me refiero a que la gente decida ahorrar en pesos. Claudio, y sé no que en te dólares. querías intervenir, pero también quiero dejar un tema planteado, ¿qué les parece? Porque hablamos de déficit fiscal. Yo siento que cuando hablamos de esto, de achique, de reducción, hacemos que la rueda constantemente gire para atrás. Si nos quedamos sin laburo, si dejamos el PBI argentino se está achicando, ese es el y si tema. la rueda gira para atrás, en algún momento decir, mirá, estábamos cerquita del déficit cero, pero ahora tenemos una economía más chica, producimos menos, facturamos menos, no le vendemos a nadie, entonces tenemos que achicar un poquito más. Ya lo vimos esto. Entonces digo, totalmente. si seguimos con estas políticas donde se ha desatendido el ¿Cuándo empleo, la achicamos? industria... Yo creo que acá necesitamos recuperar este círculo virtuoso que es que la gente tenga dinero en el bolsillo, que pueda consumir y comprar, no productos importados, cerrar esta importación indiscriminada. ¿Viste que ahora que viene es- a vender una textil muy conocida de Estados Unidos? Viene a vender los saldos acá. Los ¿Te das textiles cuenta? tanquetrina, ¿no? Obviamente, Pero- porque... Pero escúchame, duraznos al natural encontramos de Grecia y embromamos a Mendoza. Hasta naranja, mandarina. mira, Naranjas, sí. mandarinas de Israel, Sí. bueno, si nosotros tenemos plata en el bolsillo, consumimos en nuestra industria y en las pymes industriales, las pymes comerciales Se toman labura, empleos. se trabaja, Claudio, estoy Toman cansado. A ver, yo estoy en la Es- calle y lo veo todo el tiempo, la gente está sin laburo, Sin no trabajo. hay un mango, se pierde el trabajo y se El han otro- cerrado cientos de empresas y el gobierno nacional, provincial, no hizo absolutamente Conversando nada. con gente de la zona sur del Gran Buenos Aires, me decía, ahora viajamos mejor. Digo, ¿viajas mejor en el bondi, en el colectivo, no? Dice, sí, porque la gente no viaja. ¿Estás de acuerdo, Le digo, ¿no tienen plata? No tienen laburo, me dice. Iván? No estoy de acuerdo que la economía se reactive con poniendo plata en el bolsillo de la gente. Digamos, el consumo es una consecuencia de la producción, no la causa. Y vos lo que tenés es que el PBI no te crece del 2011. Argentina es del 2011 que está estancada. Entonces, vos para consumir necesitas que se produzcan bienes y no se producen bienes. Entonces, lo que necesitas es que el empleo privado, sobre todo las pymes, puedan contratar más gente, puedan generar empleo y ahí está el desafío, volver competitiva a las pymes. Y me parece que una de las maneras es por lo menos flexibilizar sus pagos de impuestos. Porque cuando una pyme realiza una venta, por ejemplo, cobra 90 días, pero lo tiene que pagar el Estado hoy. Lo ideal sería que le pueda pagar cuando cobre. De esa manera el Estado no deja de recaudar y le das un alivio tremendo a las pymes que se viven quejando de los impuestos y de los juicios laborales. ¿Estás de acuerdo? No, como decías vos, Ah. esto es lo mismo. Digo, bajar los impuestos implica nuevamente reducir el gasto público. Que, a ver, hay una realidad. El gasto en educación bajó más de un 25%, lo mismo en salud, bajó el gasto en ciencia y tecnología. Lo único que aumentó
fue el gasto en pago de intereses de deuda. Digo, eso fue el agrandamiento del gasto estatal hoy en día en la Argentina. Ahora, esta cuestión de que para que la economía vuelva a crecer, lo que tiene que pasar es que se incremente la inversión. La única forma de coordinar las expectativas de los inversores, o sea, de los empresarios, es incrementando el consumo. Digo, para que todos los empresarios se pongan de acuerdo y vuelvan a invertir en la economía, es porque saben que del lado de enfrente del mostrador van a tener a alguien que les compre. Porque la mayoría de la producción actual nacional va dirigida al consumo interno. Entonces es imposible que hoy los inversionistas decidan invertir en la economía real si del otro lado no tenés nadie que te compre. Hoy sabes que invierten en las altas tasas de interés que se ponen gracias a los libritos que actualmente ejercen del neoliberalismo. ¿Cómo logramos que produzcan? Ese es el punto. Yo estoy de acuerdo con eso. Las inversiones van a venir hasta que no haya esa seguridad que vos mencionás. Estoy totalmente de acuerdo y un montón de problemas más, pero hoy nadie... Nos pusimos de acuerdo en algo, está bueno. Me gustó. Sí. Me gustó. No sé si cerrarlo ya ahí porque casi no tengo más tiempo. Lo dejo ahí como que nos pusimos de acuerdo en eso, por lo menos. ¿Cómo lograrlo? Está bueno. ¿Qué tarea va a tener Alberto Fernández? Si es así que es electo y se ratifican, y porque además ha mencionado esto, ¿no? De poner en marcha la economía si se ratifica todo la semana bueno que diga viene. cómo también. Bueno, vamos Una a ver. cosita, Por eso digo, ¿qué tarea? Sí, dale, quería Salome. decir algo, me solidarizo también con los trabajadores de acá del canal y otros canales que están en paro por la realidad que están viviendo y el tema de las paritarias. Muy bien, me enganchaste antes del cierre del bloque porque en realidad, Perdón. no, pero está muy bien y me das el pie para decirlo porque han notado seguramente modificaciones en la programación de ese 5N en estos días y de diferentes canales. Es por una medida de fuerza que se ha generado a través del Sindicato Argentino de Televisión por recomposición salarial y por supuesto es una medida a nivel nacional, así que sepan disculpar la situación que se ve con la programación habitual, pero tiene que ver con eso. Gracias por venir y gracias a ustedes también. Gracias, Pablo. Pausa, ya volvemos.